El tema de hoy es todo lo que tiene que ver con los retos y el rol en la actual coyuntura del Ministerio Público. Hemos visto nada como esta institución se ha venido desarrollando en la República Dominicana y también por su naturaleza, lo compleja que ella es. O sea, es una institución que la cúpula la nombra el Poder Ejecutivo. La mayoría de sus miembros son de carrera, que lo nombra el Consejo Superior del Ministerio Público. En fin, es una institución que desde el punto de vista de lo que la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público establecen, goza de una independencia funcional, es la que instrumenta los casos, es la que lo presenta ante el sistema de justicia, pero también el Ministerio Público, su cúpula, es el órgano rector de la política criminal del Estado, es decir, es el que la diseña. Es una institución muy compleja y hemos visto que en la actual coyuntura al Ministerio Público hay quienes, conociendo de lo que ha sido su proceso de evolución, reconocen que se ha ido fortaleciendo y otros que no. Por eso hemos querido realizar esta actividad como para poder empoderar a la sociedad dominicana de cómo anda el Ministerio Público, cuáles son sus retos, pero sobre todo y ante todo, qué está haciendo para que como institución se fortalezca. Voy a darle la palabra a Ricardo Rojas León para que comience su intervención en lo que es este panel. Bien, buenos días. Gracias a la Fundación por esta nueva oportunidad de venir a compartir algunas ideas, digamos que a estimular más que nada el debate sobre este tema de los retos y roles del Ministerio Público en la coyuntura actual. Yo pienso que lucubrar o conjeturar y hacer algún tipo de planteamiento sobre este tema está necesariamente condicionado a la aquí y a la ahora, que es, como algunos han definido, lo que es la coyuntura. La coyuntura actual es siempre el aquí y el ahora, lo que está pasando. Y bueno, todos hemos sido testigos de lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses, básicamente en las últimas semanas, en relación con algunos temas en los que el Ministerio Público es una figura importante. Como ha dicho Servio Tulio, el Ministerio Público ha venido fortaleciéndose en los últimos años, ¿no? Es un ente que goza de autonomía administrativa, funcional, de acuerdo con la Constitución de la República, pero tiene una gran debilidad, y es que su principal figura y alguno de sus adjuntos es un funcionario de libre designación y remoción por parte del Poder Ejecutivo. A diferencia de lo que ocurre con otros funcionarios que son de libre designación del Poder Ejecutivo, en la República Dominicana el Ministerio Público no tiene un periodo de inamovilidad. Es decir, un presidente de la República puede hoy nombrar un procurador general de la República y lo puede cambiar mañana. Hay muchos funcionarios en la República Dominicana que son designados hoy
Y para usted poder removerlo, tiene que esperar que concluya su periodo de inamovilidad o que incurra en algunas de las causales establecidas en las leyes que organizan los entes públicos en lo que sirven. Entonces, eso por un lado. Tenemos un Ministerio Público que, si bien es cierto que se ha venido fortaleciendo a través de un sistema de carrera, tiene todavía tareas pendientes. Y claro, no es una tarea pendiente del Ministerio Público propiamente dicho, porque para dispensarle, por ejemplo, al Ministerio Público un periodo de inamovilidad que le dé una relativa independencia, o una independencia mayor, que un Procurador General de la República no esté pensando que si toma una decisión hoy lo van a destituir mañana. Lógicamente hay que producir modificaciones en las leyes. Pero además de esto, que es un tema eminentemente normativo, institucional, el Ministerio Público tiene que hacer un esfuerzo por demostrar que realmente ejerce con autonomía, con independencia, las funciones que le han sido encomendadas por la Constitución y las leyes. ¿Y por qué digo esto último? Porque en la coyuntura actual, hay muchos dominicanos que, digamos, están cuestionando esa independencia, con razón o sin razón. Eso es un hecho constatable. Hemos visto cómo cientos de miles de personas incluso han solicitado que para los procesos de soborno, de esa multinacional del soborno dedicada, entre otras cosas, a la industria de la construcción como es Odebrecht, el Ministerio Público se ha reforzado. Incluso hay quienes han llegado a plantear, bueno, incluso se está planteando la creación de una comisión internacional que vendría a reforzar o a acompañar la labor que desarrolla el Ministerio Público. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de una comisión internacional, la única experiencia comparada que existe es la de Guatemala, y en el caso de Guatemala, esa Comisión Internacional contra la Corrupción comenzó a rendir frutos 5 años después. Y yo creo que el reclamo de justicia, sobre todo respecto de estos casos de soborno de la población dominicana, no pueden esperar 5 años, sobre todo porque uno de los problemas que existen en materia de crimen organizado, de delincuencia económica y de defraudación pública es que el dinero se esfuma. Uno de los grandes problemas que existen es el problema de la recuperación de los activos ilícitos, ¿no? Y el tiempo es amigo o es enemigo de la recuperación. Pero además, yo pienso que la otra propuesta de que se designen fiscales independientes, además de que está previsto en el, no fiscales independientes, sino acusadores adjuntos, es una potestad del Ministerio Público en los casos de asuntos complejos, ya es algo que en su momento deberá decirlo el Ministerio Público. Yo creo que hay vías institucionales, como por ejemplo el artículo 85 del Código Procesal Penal, que establece la acusación popular, ¿no?, que le abre la puerta a las organizaciones de la sociedad civil para asumir el rol de acusador en su calidad de querellante, sobre todo en los casos de corrupción. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué eres tan específico en estos temas? Bueno, estos son los temas de la coyuntura. Eso es lo que se está discutiendo, eso es lo que se está planteando. Yo creo que el Ministerio Público lamentablemente enfrenta ahora mismo un problema
de legitimidad social. Es decir, hay mucha gente, no sé si la mayoría, si la minoría, pero hay mucha gente que se ha manifestado, que está cuestionando la forma en que el Ministerio Público está desempeñando su rol. Y es un reto, es un desafío del Ministerio Público hacer todo lo posible para que esa percepción que suscribe alguna gente se diluya con acciones concretas en los casos que se ventilan en esta coyuntura, que son básicamente casos de corrupción. Es muy llamativo o preocupante el hecho de que muchas organizaciones y personas que hasta hace algunos meses acompañaban, aplaudían al Ministerio Público en ocasión del inicio de procesos de la misma naturaleza, hoy en día están, digamos que en la acera de enfrente, planteando que hay que reforzar el Ministerio Público, que hay que crear una comisión internacional, que hay que crear fiscales independientes. Yo creo que la solución es fortalecer el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que hacer todo lo posible para desempeñar su rol de manera tan independiente y tan autónoma que recupere la credibilidad, la legitimidad social que ha perdido entre grupos importantes de la sociedad, sobre todo de la sociedad civil. Porque si el Ministerio Público y el Poder Judicial gozan de la independencia que hoy pueden exhibir, gozan del nivel de institucionalidad, ¿no?, de fortalecimiento que hoy pueden exhibir, es en gran medida por los esfuerzos que ha realizado la sociedad civil para esos fines, ¿no? Muy bien. Yo no sé si ustedes recuerdan, tú recordarás, porque tú acompañaste a la Fundación Institucionalidad y Justicia en lo que fue todo el proceso de reforma constitucional del 2010, en donde una de las propuestas de la Fundación era que el presidente presentara su candidato ante el Congreso de la República y que el Congreso de la República lo ratificara. Eso hubiese permitido esa inamovilidad. Y sin lugar a dudas eso hubiese tenido un impacto en todo lo que son los casos que se le someten, sobre todo a la cúpula del Ministerio Público. Pero la inamovilidad tiene que ver con el tiempo, ¿no? O sea, la designación, yo coincido en que debería ser una designación compartida, como ocurre, ¿no? Y también con otras, digamos, con otros entes, donde hay una participación del Congreso, o hay una participación compartida, ¿no? O se estudian ternas en el Congreso, o el Poder Ejecutivo envía ternas, ¿no? Eso sería importante. Y que fuese por tiempos específicos, es decir, independientemente de que solamente existiera el mecanismo del juicio político para destituir al procurador, en tal caso, diría yo. De todos modos, quiero darle la palabra a Eric Raful, que como dije anteriormente, ha venido trabajando conjuntamente con la Fundación todos estos temas y es uno de los consultores asociados igualmente que Ricardo Rojas León de la FINJUS. Gracias, Servio Tulio. Buenos días a todas y a todos. Bueno, yo quiero, qué bueno que el amigo Ricardo Rojas trabajó el tema de la coyuntura, opiniones que obviamente compartimos. Yo particularmente voy a tomar otro camino, sobre todo porque no quiero repetirme con Ricardo. Reitero, apoyando su pronunciamiento, porque la coyuntura está clara. Sin embargo, yo prefiero un tema de esta naturaleza, tratarlo de una forma más sistémica. O sea,
las coyunturas marcan momentos de inflexión para la reflexión, pero yo nunca he sido en el análisis sobre todo de soluciones y propuestas para instituciones como esta, nunca me ha gustado el rol reactivo. O sea, precisamente lo decía Binder, uno de los problemas de la política criminal es que se va movilizando sobre casos individuales y de forma reactiva, y no de una forma integral, sistémica, donde podamos ver, como decía un importante autor y político, escritor y político europeo, impedir que algunos árboles nos impidan ver el bosque. Fíjense, la transformación del Ministerio Público con todos los procesos de reforma que se llevaron a cabo se inició. Se creó la escuela, Servio Tulio hizo un breve esbozo de su articulación en el ordenamiento normativo nuestro, y ese proceso es válido, como ha dicho Ricardo y como ha dicho Servio Tulio. O sea, yo no soy de los que cuestiono la facultad presidencial y la dirección que el Ejecutivo tiene sobre su nombramiento, pues existen muchos mecanismos para dotar de garantías esa facultad presidencial. Ya Servio Tulio habló lo que planteamos en la FIJO, en la discusión de 2010, que el Congreso de la República, como sucede en Estados Unidos, produzca una verdadera cualificación al elegir ternas o propuestas que vengan del Ejecutivo. También está claro, incluso hablamos aquella vez, hicimos un símil con el tema del gobernador del Banco Central para la inamovilidad del Ministerio Público en los programas de televisión. Eso en términos políticos políticos institucionales, normativos, sería importantísimo para garantizar, así como luchamos por la independencia. En la lucha por la independencia judicial se planteó que el punto número 1 era la inamovilidad de los jueces en el proceso de despolitización. Lo mismo debemos pensar en cuanto al Ministerio Público. Ahora bien, debe, como dice Binder, seguir el Ministerio Público la ruta de respuesta caso a caso. No. O sea, el Ministerio Público tiene que abocarse a profundizar su proceso de transformación. Y el primer punto de su transformación institucional, operativa, su tecnificación, el primer punto que vuelve a surgir, y es un tema sobre el cual no voy a dejar de ponerlo como el punto básico, cuando un presidente, llámese como se llame, dice que va a luchar contra la corrupción, que va a apoyar o que va a hacer, yo digo que la verdadera evidencia de que si va en el camino correcto, en el caso que nos ocupa del Ministerio Público, es el tema de la asignación presupuestaria. Nosotros los abogados en ejercicio, que defendemos clientes y que también que son acusados y que defendemos clientes que ponen querellas, sobre todo en algunos casos complejos, conocemos y hemos sufrido la incapacidad estructural por falta de recursos que tiene el Ministerio Público. En los casos del día a día, no en los casos sonados, que eso no constituye la justicia. El 99%, el 98% de la justicia son los casos que no salen en la prensa. En esos casos, tú sabes que se apodera una querella, se establece un caso complejo, donde hay algunos fraudes financieros, donde hay algunos certificados, donde hay algunos procesos que necesariamente requieren de colaboración interinstitucional, y sabemos las veces que visitamos cómo va la investigación, mandate la solicitud a la superintendencia de banco, mandate la solicitud aquí, investigarte esto, investigarte aquello, y la cara de los fiscales es clara: no tienen recursos para investigar, no hay recursos para investigar. Aquí hay un tema presupuestario grave que impacta primero en la tecnificación, impacta en la cualificación y en la cantidad y en el personal, tanto en lo relativo a calidad y cantidad. Y mire que la calidad ha mejorado, sobre todo con la escuela del Ministerio Público, ha mejorado sustancialmente. Conocemos eso a fondo, somos profesores de la escuela
y le puedo decir que ha mejorado sustancialmente. El fiscal de hoy no tiene nada que ver con el fiscal de hace 15 años, nada que ver, nada que ver. Entonces, eso es una realidad. Ahora, ¿cómo organizamos sistémicamente? Por ejemplo, yo siempre me he quejado, y algunos autores lo plantean, es necesario, aparte del presupuesto, aparte de la tecnificación del Ministerio Público, aparte de la profundización de su proceso de transformación estructural, de su operatividad, y de la eficiencia con que se coordinen con los policías. Señores, todavía al día de hoy, a 15 años de la reforma procesal penal, tenemos infinitos reenvíos, porque los policías no van a testificar a un juicio, señores, a un juicio no van. Y recuerden aquella denuncia que hizo la magistrada, creo que fue Jenny Berenice, no recuerdo, que no solamente aparecían después en la barra de la defensa de los acusados. Entonces, así no se puede. O sea, el Ministerio Público y la normativa está claramente establecida, tiene esa facultad para promover sanciones y para disciplinar la cooperación como director, como dijo Servio Tulio, de toda la política criminal, disciplinar todo lo que tenga que hacer para que las agencias cooperen y actúen de forma eficiente. Otra cosa, la lógica del mercado. Lo explicaba Binder, investigación estratégica. La investigación estratégica significa luchar por la lógica del desmonte de los mercados criminales. Aquí tenemos una orfandad absoluta en investigación estratégica. Aquí no hemos avanzado en investigación estratégica contra el crimen organizado. Si hay una fiebre de robos de vehículos, hay un mercado criminal que está comprando esos vehículos, que está comprando esas piezas, que está comprando esos repuestos. O sea, hay un mercado criminal y tú tienes que generar una lógica de investigación para atacar el mercado criminal, no para meter preso al muchacho que se robó los espejos, retrovisores, o que anda por ahí con una bandita. No, porque esos muchachos están vinculados a alguien que le compra eso. Hay un mercado detrás, lo que Binder llama la lógica de los mercados criminales, que es a donde debe apuntar la investigación del Ministerio Público en el diseño de una política criminal. Entonces, ciertamente no tenemos la facultad de ver estos resultados en el diseño e implementación de políticas estratégicas si no invertimos recursos en la transformación estructural y la profundización de la reforma al interior del Ministerio Público. Para hacerlo, que sea un instrumento de investigación de crímenes y delitos, pequeños o grandes, pero donde existan mecanismos eficientes para que esa investigación verdaderamente prospere y avance en causas reales, sobre rieles seguros y operando de manera normal. O sea, nada hacemos con que ahora, para volver a la exposición magnífica de Ricardo Rojas, nada hacemos con que ahora se nombre un fiscal especial, como procurador adjunto, se cumplan las formalidades, se investigue, se meta preso a todo el mundo y salga toda la sociedad civil a aplaudir que tenemos el mejor Ministerio Público del mundo porque está actuando en un caso sonado. Eso no va a significar absolutamente nada en términos estratégicos. Eso va a significar que hubo una respuesta buena, que hubo una respuesta adecuada, que se solucionó un caso, que se enfrentó y que hay un régimen de consecuencias para un caso y mañana. Y el lunes siguiente, como dicen, después del fin de semana. ¿Qué va a pasar con los crímenes y los delitos? ¿Qué va a pasar con el funcionamiento normal del Ministerio Público? Cuando a mí me hablan de compromiso en la lucha contra la corrupción, yo no acepto que se me hable si no empezamos a hablar de presupuesto, si no empezamos a hablar de un compromiso. La forma en que el Estado se compromete con un tema empieza por el presupuesto. Y escuchaba
el licenciado Rodríguez, presidente de los fiscales, recordando la declaración del magistrado Jean Alain Rodríguez, él hablaba a la prensa hace un momento, cuando establece que el régimen penitenciario se chupa más de la mitad del presupuesto del Ministerio Público. Eso es algo, o sea, ¿cómo se puede trabajar así? ¿Cómo se puede trabajar así? Entonces, tenemos que asumir, así como la conciencia ciudadana despertó el tema educativo, el asunto del 4%, que estaba en la ley desde el año 97, en la ley de educación, desde el año 97, ojo, el 4% está en la norma del año 97. Un movimiento ciudadano empezó a hablar del 4%. Entonces ahí se activó un proceso para que el Estado reaccionara y se luchara por ello, porque precisamente para enfrentar el tema educativo había que trabajar el tema presupuestario y después hay que trabajar muchas otras cosas más. Ahora digo yo, pasa lo mismo con el Ministerio Público. No es posible, lo hemos dicho en varias conferencias de esta naturaleza, que por primera vez en la historia política dominicana, por primera vez en la historia, la seguridad ciudadana ocupó un lugar primordial en los debates electorales de una campaña presidencial. Nunca eso había sucedido aquí. Y al día de hoy la única respuesta ha sido el aumento de sueldo de la policía, que hay que aplaudir, y la reforma policial. Pero después, en términos sistémicos, no se habla de aumento de sueldo de la dotación del presupuesto, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. Lamentar, al igual que Ricardo Rojas, la ausencia de este debate entre los políticos dominicanos y la ausencia de este debate en la agenda congresual dominicana, porque es ahí donde deben producirse los primeros pasos para una verdadera transformación sistémica y para profundizar la reforma del Ministerio Público. Muchas gracias. Muy bien. Es importante lo que tú planteas al final, porque en el comunicado que publicara la Fundación Institucionalidad y Justicia en el Día del Poder Judicial, una de las cosas que nosotros señalábamos es que la clase política desprecia al sistema de justicia. Esa es una realidad. Esa es una realidad. O sea, la mantiene arrodillada. Y eso se refleja en las asignaciones presupuestarias que se aprueban a favor de estas instituciones. Yo no sé a quién diablo se le ocurrió meter en la Constitución el tema de que el sistema penitenciario estaba adscrito a la Procuraduría General de la República. Para mí eso es una aberración. Eso debe de ser una institución adscrita a un Ministerio de Justicia. Yo no sé, pero yo creo que son de las cosas que nosotros tenemos que poner sobre la mesa y deben de llevarnos al centro de la reflexión. Porque no es posible que, como decía el magistrado, la mitad del presupuesto, casi la mitad del presupuesto del Ministerio Público se vaya en todo lo que tiene que ver con un sistema de justicia que es bipolar, totalmente bipolar, porque hay un nuevo modelo y un viejo modelo. Oye, una cosa impresionante, pero son de las cosas que uno ve que pasan en este país y la gente cree que eso es normal y eso está mal. De todos modos, a continuación, le voy a dar la palabra al honorable magistrado Francisco Rodríguez. Lo conozco. La Fundación es miembro del Consejo Académico de la Escuela Nacional del Ministerio Público y sabemos que estos dos magistrados, desde el punto de vista de lo que es su formación académica y sobre todo por la cantidad de cursos, e inclusive han impartido docencia en la propia Escuela Nacional del Ministerio Público. Es decir, estamos enfrente de dos magistrados de carrera, porque eso hay que escribirlo en mayúscula, carrera, que vienen real y efectivamente sobre la base de lo que son sus atribuciones, desempeñando su función de Ministerio Público con mucha dignidad.
Así que quiero darle la palabra al honorable magistrado Francisco Rodríguez. Gracias, Servio Tulio. Miren, la situación actual del Ministerio Público, y aquí voy a partir de los seres humanos, hombres y mujeres que componemos el Ministerio Público. Si no hay un posicionamiento real, un empoderamiento real del Ministerio Público como tal, y que él mismo tome conciencia real sobre el papel que le corresponde como ente, como funcionario, al estatus constitucional, entonces estaríamos perdidos. Quiero entrar por ahí porque es una de las cosas que estamos trabajando a partir de la Asociación de Fiscales Dominicanos, lo han oído en la prensa Fiscaldón, y es que cada uno de los fiscales, de los miembros del Ministerio Público, se empodere de lo que es su responsabilidad social. Si no entiende su responsabilidad social, la sociedad está lastimosamente representada. Nosotros somos aproximadamente unos 900 y algo de fiscales. Somos entre los que están en plena función, unos 876 Ministerio Público de carrera. A eso le sumamos una cantidad casi igual de fiscales, de miembros del Ministerio Público o empleados del Ministerio Público en funciones del Ministerio Público. ¿Se entiende? O sea, son empleados administrativos uno o de afuera, abogados contratados en funciones del Ministerio Público. ¿Qué ha significado esta situación cuando se nos ha inflado el cuerpo del Ministerio Público con personal extra que no ha pasado por la escuela aún? Significa que hay una retranca de la carrera. La carrera se retrae. Y entonces pasan años, vienen años, ya estos muchachos que empezaron a ejercer como fiscales o como fiscalizadores, obviamente van adquiriendo ciertos derechos en el tiempo y el espacio. Entonces, es contraproducente para el mismo ente de gobierno del Ministerio Público poder sacar a estos muchachos. Bueno, ya ustedes se van, porque imagínense usted, personal que tiene 10, 14 años inclusive, hay algunos que tienen hasta 14 años, 6, 8, 9 años, ejerciendo como Ministerio Público. Claro, mediante un auto que le da el Consejo, no es que lo están haciendo de manera ilegal. Quienes están cometiendo la ilegalidad, en cierto modo, yo siempre he dicho, son quienes han retrancado la carrera del Ministerio Público. Y en esto nosotros somos categóricos y estamos de frente a eso exigiendo y demandando que se abran los concursos para fiscalizadores, que se avance todo lo que es el grupo de fiscalizadores que ya están en la escuela estudiando para entrar a la carrera, y que se abran también para nuevos miembros, porque necesitamos realmente el Ministerio Público. Nosotros tenemos fiscalías en las que usted tiene 2 fiscales accionando. Imagínese usted, por ejemplo, el caso de una fiscalía como la de Jimaní, usted tiene 2 fiscales de carrera, el titular y otro. Y aparte de eso, usted le suma 3 fiscalizadores que son administrativos. Entonces, usted dirá, donde empieza la patria, tenemos un déficit. Y entonces llévelo hasta donde termina la patria. Y vamos viendo que en el panorama nacional tenemos una situación de falencia en cuanto a lo que es el respeto a lo que la misma ley orgánica nos establece. Y que es más aún refrendado por nuestro reglamento de carrera. Entonces hace falta que tomemos conciencia respecto de eso. Y hemos invitado al Consejo Superior del Ministerio Público a que analice, que revise esa situación. Porque hace falta que se permita la motorización del Ministerio Público. Solamente analizando el tema de la carrera, el Ministerio Público se pone en movimiento. Un Ministerio Público que no se adentre, que no participe con su comunidad, donde hace función, en el caso de los fiscales que están en fiscalía comunitaria, no tiene sentido. Porque si usted es un fiscal en una comunidad
y no interactúa con la comunidad y no va a las actividades que le convoca la comunidad, ¿qué sentido tiene usted en esa fiscalía? Cuando usted está llamado a ser representante de la sociedad. No solo en el aspecto meramente jurídico legal, sino en la acción, en la práctica, escuchar a la gente. Esto es un país que está ávido de que alguien lo escuche. Y un fiscal en una comunidad es el punto fundamental de entrada para poder escuchar al ciudadano. Quiero saludar a Ramón Núñez, quien fue director de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Es uno de los penalistas más connotados que tenemos en el país, uno de los relatores del Código Procesal Penal y sus reformas. Y lo más importante, él es uno de los abogados asociados de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Quiero decir algo con relación a lo del presupuesto. Ser ministerio público, yo creo que para ser ministerio público en la actual coyuntura, sobre todo los que son de carrera, hay que tener vocación al martirio. Eso no me cabe la menor duda ya. La verdad es que lo que se le asigna al ministerio público es un verdadero acto de crueldad, en honor a la verdad. No, eso es una verdadera locura. Eso es una verdadera locura. A continuación le voy a dar la palabra a la magistrada, procuradora fiscal, también doña Yulisa Hernández, quien es coordinadora ejecutiva de la Asociación de Fiscales Dominicanos. Quiero excusar al doctor Eric Raful, que tiene una actividad ahora y bueno, y va a abandonar este espacio, así que muchísimas gracias por tu valiosa participación. Muchas gracias. Me uno al saludo protocolar presentado por todos los compañeros de la mesa y hoy nos corresponde hacer una reflexión. Retos del Ministerio Público. Pero ¿cuáles retos? Ciertamente hay una situación que de manera común no es visualizada y es el Ministerio Público como individuo, como persona, como ser humano. Nosotros ciertamente, aunque estamos atados y debemos cumplir prerrogativas y pautas constitucionales y procesales, no menos cierto es que al igual que ustedes somos ciudadanos y ciudadanas y miembros de esta sociedad. Cuando un ministerio público tiene que ejercer su función, no es simplemente estar en un escritorio sentado, recibiendo documentos, haciendo acusaciones o redactando escritos. Ese ministerio público debe salir a hacer allanamientos. Cuando se va a hacer un solo allanamiento, simplemente hay que salir mínimo a las 4 de la mañana de su casa, solo, sin seguridad, en su propio vehículo, y hacer un traslado él solo hacia el destacamento que le corresponde más cercano al lugar del allanamiento. Y ahí debe aguardar pacientemente la presencia de los policías que le van a acompañar al proceso. Y ese es solamente un ejemplo. Imagínense ustedes algunos casos, algunas instancias que tienen que ver, por ejemplo, los departamentos de persecución de sustancias ilícitas, narcotráfico, que lo mínimo, por ejemplo, en la provincia de Santo Domingo que realizan diarios son 26, 28 y 30 allanamientos. Entonces, ese fiscal, ya ustedes deben por lo menos imaginarse el proceso que él mismo va paulatinamente realizando. Pero además, visualicen este otro fiscal que está en una unidad de atención a la violencia contra la mujer. Es un fiscal que se pasa el día entero recibiendo y tratando de resolver problemas a los demás. Pero además de eso, recibe usuarios o usuarias en una situación de riesgo, de peligro, de conflicto, de temor, y que a él, como ser humano que somos todos, recuerden que los seres humanos somos esponjas y según el medio ambiente en el cual nos encontremos, recibimos toda esa carga emocional. La visión del fiscal como ser humano nunca es realmente pautada ni considerada, porque solamente somos funcionarios. Y ahí es que volvemos un poquito con lo del tema del presupuesto.
ese mismo presupuesto, que es el que se está requiriendo, que debe ser aumentado, que la ley establece que debe ser un 1.44%, es el mismo presupuesto que realmente lo único que se nos asigna es un 0.86%. Lo cual, ciertamente, para tomar las decisiones o resoluciones dentro del mismo sistema son insuficientes. ¿Por qué? Porque nosotros, como bien decía el compañero Francisco, el magistrado Francisco, existe una necesidad latente de profesionalización, tecnificación, no solamente de los fiscales, sino del cuerpo investigativo que debe acompañar al fiscal, que es otra figura que se creó, que está en la ley y nunca ha sido generada ni procesada. Lo mismo con la policía judicial, que debe estar adscrita al Ministerio Público, que eso es un limbo y que, por lo visto, al sol de hoy no tenemos ninguna solución y el futuro está incierto. Porque ciertamente, dentro del mismo proceso de reforma de la Policía Nacional, eso no fue contemplado. Entonces, hemos estado viendo en los últimos 5 años, para poner un plazo corto, que diferentes sectores vinculados a educación, salud, vivienda, han recibido incentivos. Y estamos de acuerdo y contestes con ellos, no estamos diciendo que no. Pero ¿qué ocurre? La justicia es una de las sectores estatales que tiene que ver de manera directa y nos afecta tanto en lo que tiene que ver a nivel estatal institucional como agencias persecutoras, pero también como ciudadanos. Y esa seguridad que se pretende proteger, promover, no es simplemente dotar a la policía de mayor presupuesto, porque la policía cuando apresa, cuando detiene, cuando salva una vida apresando a un ciudadano, ¿a dónde va ese detenido? Es a la fiscalía. Un ejemplo muy claro para que visualicen, se empezó el proceso del 911. Se creó el 911 y se tomaron las medidas más los recursos necesarios para poner a trabajar el 911. Cuando el 911 apresa, salvaguarda o toma una decisión, ese detenido baja a las fiscalías, pero a las fiscalías no se le dotó ni de las herramientas, ni de los equipos, ni del personal para trabajar ese detenido. El reto primordial, como ya lo han dicho la mayoría de los exponentes acá, es el aumento presupuestario. De eso va a depender el 100% de la calidad de la justicia que la ciudadanía merece, no nosotros como Ministerio Público. Entonces, queremos hacer, y estamos en ese sentido, visualizando o tratando de que ustedes visualicen realmente que nosotros queremos trabajar y necesitamos para hacer una labor digna, eficiente, eficaz y que esté acorde con lo que ciertamente la ciudadanía se merece, requerimos un mayor presupuesto. Es hora de que hagamos, así como se ha revolucionado el sector educación, que se haga también una revolución en el sector justicia. Gracias. Muchísimas gracias, honorable magistrado. Tenemos a Olivo Rodríguez Huerta, administrativista. Ha trabajado mucho todo lo que han sido las propuestas de reforma de los últimos años. Y bueno, y para concluir con este panel, quisiera darle la palabra. Muchas gracias a Finjus por la oportunidad de invitarme a compartir con ustedes en este tema de retos y rol del Ministerio Público en la coyuntura actual. A mí me parece que el primer gran reto que tenemos como país es no solamente implementar, sino potencializar todo lo que se desprende del marco constitucional del Ministerio Público que se introdujo a partir de la Constitución del año 2010. Sin lugar a dudas, y aquí está Ramón Núñez, que fue un gran protagonista de muchas de esas ideas que están plasmadas, Ricardo Rojas León también,
que están plasmadas en el texto constitucional vigente y que desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista organizacional, tienen un buen diseño, porque la figura del Ministerio Público queda estructurada como un órgano constitucional. Incluso hay toda una discusión porque se habla de un órgano constitucional del sistema de justicia. Su régimen está dentro del título del Poder Judicial. Con esto he tenido discusiones con Ramón y otros colegas de si realmente tras la Constitución del año 2010 el Ministerio Público continúa desde el punto de vista institucional, digamos que adscrito al Poder Ejecutivo, o si es parte ya, como por ejemplo el sistema de la defensa pública, parte clara de lo que es el Poder Judicial. Con esto hay toda una discusión por aquello de que en el marco de la Constitución, uno de los roles fundamentales que se le atribuyó al Ministerio Público es lo que toca al diseño e implementación de la política criminal del Estado, que obviamente en función de su naturaleza es una típica actividad de ejecución y en consecuencia en el régimen clásico de división de funciones del Estado se podría enmarcar dentro del Poder Ejecutivo. Pero yo pienso que si demarcamos las funciones y los roles que la Constitución le asigna, bueno, vamos a encontrar esa situación híbrida, de una parte, ese aspecto que sí toca aspectos de ejecución en cuanto a diseño e implementación de políticas, de la política criminal del Estado. También tenemos una que es muy clara, que es todo el tema de la persecución penal, de la representación de los intereses de la sociedad ante los tribunales. Y estructurado esto sobre la base de una serie de principios y de reglas, incluyendo la constitucionalización que se hizo del tema de la carrera del Ministerio Público. Es un marco constitucional que debe garantizar la estabilidad, y estabilidad que resulta básica para el ejercicio independiente de la función del Ministerio Público en lo que toca al cumplimiento de sus tareas. Dentro de estos retos, que es todo el tema de los recursos y de los medios financieros, pienso que el camino ya ha comenzado a ser trazado a través de esa sentencia del Tribunal Constitucional. Recuerden que el doctor Balaguer en una ocasión dijo que 500 años era una gota de agua en la formación de los océanos. Obviamente, ya creemos totalmente que nos vamos a tener que esperar 500 años para que todo lo que es el sistema de justicia cuente con los recursos necesarios para garantizar su eficaz funcionamiento. Otro aspecto que yo quiero señalar es un tema también que muchas veces los abogados nos deleitamos comentando sentencias, comentando leyes, lo que disponen las leyes, y hay un gran divorcio con lo que son las prácticas sociales. Es decir, hay una disociación, una falta de cultura. Es decir, aquí una persona lo nombra, por ejemplo, yo digo, los miembros del Ministerio Público están incorporados en una carrera, ellos son independientes. O sea, si usted no ejerce su independencia es porque usted no la ha querido ejercer. Entonces, hay un tema cultural aquí por múltiples cosas, en cantidad de ocasiones. Bueno, pues la gente no, por un tema, insisto, cultural, dice, bueno, hay muchas inseguridades, la gente dice, bueno, ¿y qué va a hacer de mi futuro, si me hacen un truco, etcétera? Esa inseguridad traba, pero hoy día lo que hay que reconocer que las bases, ya esto no es un tema ni siquiera de carácter legal, en términos de estructura del sistema normativo, es un tema de carácter constitucional. Lo que se hizo en la Constitución del año 2010 es suficientemente profundo de cara a una consolidación futura. Ahora, la gente tiene que sentirse y comportarse como tal. Muchas veces, dentro de los análisis sociológicos que se hacen, no es el caso solamente de la República Dominicana, hay un autor chileno, Claudio Vélez, que tiene una obra que se llama La tradición centralista de América Latina, donde bueno, pues hace referencia a cómo todos estos procesos que hemos vivido luego de 5 siglos, ¿no?, del descubrimiento, o sea, cómo prima todavía la herencia cultural, la tradición centralista, y por eso es que vemos en nuestro país, no solamente en el ámbito de la justicia, en todos los ámbitos, que en un área u otra del Estado se obtienen grandes pasos de avance, bueno, pero va a ser la impronta de la persona y no
eso no se genera por una continuidad de las instituciones, porque lamentablemente, es una realidad, no solamente, insisto, aquí en la República Dominicana, es una realidad muy propia de América Latina. En algunos lugares se ha podido dar pasos mayores de avance o no, pero la sostenibilidad de grandes cambios, lamentablemente, está centrada en las personas. Y eso es un tema bastante grave, y pienso yo que es el mayor reto, el mayor desafío que tiene, en este caso, hoy día estamos hablando del Ministerio Público, pero que tienen las instituciones dominicanas en sentido general. Dice, retos y rol del Ministerio Público en la coyuntura actual. Bueno, siempre tendremos una coyuntura actual, y lo importante es consolidar el proceso. Yo pienso que tenemos muchos retos de cara a los grandes desafíos que se tienen hoy día, los problemas derivados de la criminalidad organizada, asociado, vinculado con los problemas de la corrupción pública, toda una serie de temas que son considerados ya a nivel universal como un problema transnacional, temas realmente de delitos propios en el ámbito de la aldea global. Eso conlleva retos que tienen que sustentarse en las cosas que habíamos dicho, obviamente. O sea, los temas de ir especializando a fin de eficientizar la respuesta frente a los aspectos más graves que alteran la conducta pública, que alteran el sentir de la sociedad, y cada día más haciendo esfuerzo en la profesionalización de ámbitos específicos dentro del Ministerio Público que puedan dar respuesta eficaces a esos temas delictivos graves y complejos que afectan y que amenazan con, prácticamente digamos, casi podríamos llegar a la destrucción de la sociedad. Y hay que tomar en cuenta que esto también no es un tema exclusivamente de los fiscales. Todos estos problemas que hoy día se originan de la nueva fenomenología de los delitos, sobre todo que tienen manifestaciones transnacionales, los grandes temas, ¿no?, de ilícitos que desafían a la sociedad, exige también un cambio de modelo. No es un asunto solo de abogados, solo de fiscales. El Ministerio Público detrás de sí necesita contar con una serie de herramientas de profesionales de distintas áreas, ¿no?, que puedan coadyuvar y colaborar en la correcta localización, identificación y análisis de todo el acervo probatorio que se necesita para levantar algo que es inveterado en nuestro sistema institucional, que es la llamada presunción de inocencia. Es decir, no pensar que el proceso penal ya ha quedado atrás, aquello de que va a ser sobre la base de utilización de medios coercitivos a través exclusivamente de la confesión de una persona, que se van a obtener todas las cosas. Hay que estar preparado para, a través de equipos multidisciplinarios, insisto, sobre todo en los temas de criminalidad económica compleja, que se da tanto en el ámbito de lo público como en el ámbito de la vida privada. Y en el ámbito de la vida privada, lo decía en el programa del domingo, conversando con Servio Tulio, a propósito de la nueva ley, sobre el proyecto de ley sobre lavado de activos sometido recientemente al Congreso, todo este tema pasa por la necesidad cada día más de ir especializando, ¿no?, las investigaciones y profesionalizándolas más. Si no vamos a llegar muy lejos. Entonces, no es solamente una labor de los fiscales, que obviamente sí tienen que ser la dirección, la cabeza de la estrategia de los grandes procesos, pero necesitan, y por ello es tan importante todo el tema de los recursos y los medios económicos, necesitan contar con una amplia gama de profesionales de la finanza, de distintos ámbitos que ayuden a esa sostenibilidad de los casos. No sé si, ya creo que ya Servio Tulio me dijo que 1 minuto, así que yo le doy las gracias a ustedes por estos comentarios. Bueno, si es por crear conciencia, yo creo que en la Fundación lo tenemos bien claro de cuál es la situación y las condiciones en que laboran los miembros del Ministerio Público. Quiero darle las gracias a los panelistas por la contribución que han hecho en el marco de la coyuntura actual
de cuál es la situación, el papel, el rol que debe de jugar el Ministerio Público, y quiero darle las gracias también a todos ustedes por habernos acompañado.